Bienvenidos a Bits, Bots y Bolsas, conversaciones con los cracks del retail. Aquí conversamos con líderes del retail sobre las estrategias y tendencias que están transformando la industria. Inspírate con sus decisiones y visión para un futuro innovador. Comencemos. Bueno, muy bienvenidos todos a un nuevo episodio de Bits, Bots y Bolsas y a un nuevo año del podcast. Y hoy tengo el honor de recibir a Homero Padilla Cano. Homero es el Chief Technology and Information Officer en Farmacias Benavides, que es una de las cadenas de farmacias más relevantes de todo México. Homero tiene una trayectoria sólida liderando la transformación tecnológica en el sector. Previamente fue director de TI en Farmacias del Ahorro. Y además es partner en Latam Commerce, donde trabaja sobre iniciativas de sistemas y crecimiento en el ecosistema digital, complementando su experiencia ejecutiva con una mirada muy cercana a la evolución del comercio en la región. Nos encontramos este enero con mucho frío en Nueva York, en el NRF. Nos conocimos allí y dije, Homero es un candidato ideal para este podcast, trae mucho conocimiento y mucho para aportar a la comunidad. Así que Homero, muy bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Lucas, gracias por la invitación. Y sí, fueron días frescos, un poco más que frescos allá en Nueva York, por allá a principios de enero. Y un saludo también a toda tu audiencia del podcast. Bueno, gracias Homero. Bueno, voy a empezar primero por tu trayectoria y por tu trabajo actual. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre, obviamente sobre tu trayectoria. Asumiste hace muy poco un nuevo desafío como CTO en Farmacias Benavides. ¿Cómo ha sido esa transición y cuáles dirías que son hoy tus principales desafíos liderando esta nueva etapa, ¿no? En este nuevo mundo, además que viene con muchos cambios y muy rápidos. Sí, mira, un poquito de la trayectoria. He pasado ya por varias industrias. He estado inicialmente en CPG en un tiempo que fue entre FEMSA, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma en Monterrey, y ya con el merger con Heineken en México. Posteriormente era Continental, la Coca-Cola, y ya luego nos fuimos a divertirnos un rato hacia la parte financiera en Afore y Mercap. Posteriormente en una SOFOM no regulada de México, Dimex Capital, ahora conocida como DMX. Y bueno, pues ahora ya de lleno y de bruces en todo lo que es el retail, habiendo pasado por más del ahorro y ahora liderando el área de tecnología en Farmacias Benavides. ¿Cuáles son los retos del cambio, del momento? Hay una mezcla muy interesante y creo que no es particular de Benavides, creo que es de varios lados, que tenemos algunas áreas del negocio que siguen con post-its y casi creo que con el mensajero que va pasando con su carrito repartiendo memos. No, y los post-its son válidos, pero cuando es tu comunicación completa o tu final, el problema. Hay otras áreas que ya quieren estar corriendo y volando y subiéndose al cohete que va para Marte, o dando una vuelta a la Luna como lo acaban de dar nuevamente después de 50 años en la NASA. Entonces, en todos lados me encuentro, no nada más en Benavides, no nada más en ahorro, no nada más en donde he estado antes, que hay que convivir con esos dos momentos de diferentes procesos de negocio y tenemos que ayudarles a acompañarlos a cambiarlos. Me preguntan seguido, ¿y qué onda? ¿Cuándo le metemos a la IA? ¿Y qué vamos a agarrar de IA? ¿Y por qué? ¿Y la IA aquí, la IA acá? Digo, a ver, hay que ser conscientes que la IA solamente acelera, es muy valioso, es muy poderoso, pero la IA es como un servidor con café. Voy a decir lo mismo que podría decir sin café, simplemente un poquito más rápido, un poquito más acelerado, pero la realidad es que meter por meter no hace sentido y no nada más es en el momento actual en el que estamos teniendo revoluciones ya no de 2 o 3 años, sino de un año, medio año, 12 meses, 3 meses, que estamos viendo evoluciones muy, muy, muy rápidas, muy exponenciales, pero al mismo tiempo nada más ponerlo por ponerlo es como en los 90 agarrar un sistema de logística y aventarlo nada más por aventarlo. Tenía que ponerse en orden la organización, el proceso, la ejecución, para así poder sacarle
valor a un sistema, a un aplicativo. Los retos, pues, por un lado, ir jalando los que se han quedado rezagados en el camino de la evolución tecnológica y por otro lado, medio ir frenando o evitar que se nos vayan de bruces los que quieren ir ya volando directamente a Marte. Como, así está la balanza en este momento, Lucas, desde mi punto de vista. Es un momento muy dinámico y relacionado a lo que acabas de mencionar y a lo largo de tu carrera ha sido muy claro en que el verdadero reto no es la tecnología, sino la adopción, ¿no? ¿Cómo lográs que los equipos realmente incorporen estas herramientas en el día a día? Coincido con tu visión, o sea, al final del día somos seres humanos y nos cuesta cambiar, ¿no? Correcto. Pues un poquito brutalmente diciendo que no y después diciendo cómo sí. Y en el sentido de ver, oye, es que vi una herramienta que puede revisar, enriquecer la información de mis productos para poder mostrarlo en el canal digital y en el WhatsApp y en el punto de venta. Ajá, sí, no vamos a hacer nada. No, espérate, no vamos a hacer nada hasta que no veamos el proceso de negocio, hasta que no veamos el cambio que tiene que suceder en el día a día. Yo le llamo, a lo mejor ya voy mostrando las canas y los años, pero no prueba de escritorio. O sea, es correr en el escritorio lo que querríamos ser que una herramienta nos haga. Y a partir de ahí nos vamos a buscar la herramienta y nos vamos a encontrar la mejor opción. Ahora, todo en ese caso tiene que ir acompañado de un caso de negocio. Si el caso de negocio se parece mucho a mi crédito Infonavit de pagar en 30 años la casa, seguramente algo nuevo va a haber en ese camino. Tiene que ser un ROI que tenga sentido, que tenga impacto y también que sepamos clarificar las expectativas de lo que vamos a obtener. Ah, oye, seguramente has escuchado que llegan X en proyectos y un proyecto ahí dice, voy a tener un 2% más de venta, voy a tener un 3% más de venta, voy a tener un 4% más de venta. Los empiezas a sumar y dices, siguiente año vendemos el 20 más, sin importar el mercado. Y no es cierto, tampoco es falso. La cosa es, hay que trabajar mucho en el caso de negocio desde la atribución en cómo vamos a traer el beneficio y cómo lo vamos a poder estar midiendo. Si no arrancamos con procesos, con caso de negocio y con atribución de beneficios, a ver, yo puedo poner cualquier herramienta y la pongo y en un wizard en NNF, Next Finish, se instala en semanas, por ponerle tiempo, o en días u horas. La cosa es, bueno, ya está instalado, ya lo tengo ahí. ¿Y ahora cómo lo uso? Ah, caray, no sé, oye, o ya lo tengo instalado y sí, voy a usar esta capita de aquí, pero la capacidad es de ese tamaño. Entonces, yo podría comprarme, bueno, no lo tengo el dinero, pero si lo tuviera, podría comprarme un Ferrari para ir a la tienda de conveniencia, para ir por mi medicina a la farmacia Benavides, pero no le voy a sacar el jugo que le puedo sacar a un Ferrari. Y aparte si no metí en consideración que vivo arriba del cerro y que tengo la calle así, que hay topes y que lo voy a hacer garras en la segunda o tercera ida. ¿Sabes qué? A lo mejor lo que ocupo realmente es un carro más económico que me sirva para las vueltas y un carro para fin de semana para salir con mi familia y con mi esposa. Entonces, es un poquito el decir cómo hacerle retar. O sea, si los equipos de tecnología nos quedamos nada más tomando pedidos, tomando acciones, tomando un listado de ideas, o haciéndole caso al primero que te marca, oye, fíjate que traigo un nuevo, sí, échamelo, instálalo. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero ya tengo instalado ahí 80 cosas. Y a la hora de estar revisando los TCOs, estar revisando los OPEX del año, pues te sale que tienes 2 cuentas de Netflix contratadas. O te sale que tienes varias cosas duplicadas o varias cosas que sí las deberías tener, sí las usas, pero no le sacas el provecho Claro, completo. sí, Creo sí. que es algo relevante y no estoy inventando ningún hilo negro. Es metodología de proyectos de los 80s y 90s. Sí, absolutamente de acuerdo. Y me haces acordar un estudio que hizo la consultora McKinsey que relevó que de las 500 compañías, la Fortune 500 de Estados Unidos, el 70% de los proyectos de transformación digital fracasa
y las principales causas de los fracasos tenían que ver más con los factores que estás mencionando y con los factores humanos, no tanto con la tecnología per se. Entonces es bien relevante esto que decís para que esas promesas de 2% más, 3% más se cumplan, dejen de ser promesas y pasen a ser realidades, pero como tú dices, con cada uno de los pasos, los procesos y los seres humanos en el medio, pues si no, muchas veces pasan a ser lindos adornos de mesa de luz. Correcto, el orden es procesos, personas, tecnología. Si mueves ese orden y lo inviertes, ahí sí afecta el orden de los factores, sí altera el producto. Exacto. La realidad es que le puedes pegar al blanco y puedes tener suerte, pero no todo debe ser suerte, debe ser preparación, debe ser orden, debe ser planeación. Antes de, obviamente, no caer en el parálisis por análisis, sí avanzar, sí experimentar, pero ya experimentar dentro de un campo o un marco de trabajo bastante delimitadón, donde tengas una cierta variabilidad en qué puedes jugar y qué no, y si vas a ponerte a tirar dinero a la basura y a quemar, fail fast. Falla rápido, aprende, reacciona. Ahí ya entran modelos o términos un poquito más 2000eros de la agilidad, de Scrum, de Kanban, etcétera, pero sin perder ok, voy a estar jugando, es como ir con tus niños al boliche. Les levantan las barandillas, avienten la bola. Oye, si la quieren aventar, pueden aventarla como de básquetbol, espero que no rompan la duela, pero eventualmente la bola va a pasar del punto A al punto B y a lo mejor va a tirar algún pino. Será suerte que tire algún pino en lo que van mejorando la técnica de agarre y de empuje de la bola. Digo, más o menos, como podría yo ejemplificarlo. Fuimos ya, obviamente es muy difícil escaparle hoy en día al tema de la inteligencia artificial y los datos, ya algo fuiste mencionando. Contame hoy específicamente casos de uso, los que puedas contar, qué rol hoy están jugando los datos en la compañía, cómo están tomando decisiones y si es que cambió mucho respecto de, ya no nos vamos a 5 años para atrás, nos vamos a 6 meses para atrás o un año para atrás porque, como decía antes, el mundo está cambiando muy, muy rápido. Mira, el approach de nuestro y que yo recomendaría para cualquier compañía se arranca con dos decisiones o con dos preguntas que tenemos que hacernos o dos acciones que tenemos que plantearnos y ser bastante honestos con nosotros. El primero es, ¿quiero ser pionero o quiero ser seguidor? ¿Y cómo divido esa parte? Quiero ser pionero, reparte licencias. Háblate con Google para que te suelte Gemini, háblate con Anthropic para que te suelte Claude, habla con Microsoft para que te suelte, mételo ahí junto con 365 el Copilot y deja que suceda. ¿Qué va a pasar ahí? Vas a quemar billetes. Dinero se va a gastar, dinero se va a quemar y seguramente aparecerán algunos casos de uso a aprovechar, y lo dividiré en otras partes. Hay casos de uso que son específicamente para la industria en la que estás y casos de uso que son inherentes a la optimización del tiempo de la gente o aprovechar el tiempo de la gente de una mejor manera. O encuentras de uno o encuentras de otro. Desgraciadamente, en este momento hay muchos más ejemplos de ahorro de tiempo de gente que no se que no se pueden demostrar o clarificar o contabilizar a que mueva la aguja en revenue o en gasto o en alguna medición clave. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor por mes de Navidad somos 450 empleados en el centro de atención a farmacias, de apoyo a farmacias. Pues si todos ahorramos 2 horas diarias, pues lo van multiplicando y al año, pues sí, genera un número, pero realmente no es uno que mueva la balanza directamente. El tema de los casos de uso de negocio es donde está realmente el impacto exponencial. Te vas como pionero, gastas dinero, pero eres el primero y a como está la velocidad en este momento, pegas primero, pegas rápido y pegas exponencial. Pegas en 10x, pegas en 100x. En cambio, podrías decir, no, me voy a quedar como follower. ¿Sabes qué?
Bueno, entonces si vas a ser follower, la recomendación siempre va a ser, sé el mejor, sé el segundo mejor follower. Convierte en Apple. Apple, podemos hablar de que mucha innovación y mucha disrupción y muchas apuestas, y sí las ha hecho, se las ha aventado, algunas han jalado, otras no han jalado, pero prácticamente nada de lo que se presentó en el 2007 del iPhone era nuevo. Ya estaba la Palm Pilot, estaba la versión de HP que no me acuerdo cómo se llama, estaba BlackBerry, o sea, estaba el que abrías por la mitad de Nokia, estaba el slider también, o sea, había varias opciones, de las cuales, oye, ¿qué apuesta se aventó? Quítale el teclado físico, a ver qué pasa. Bueno, eso ya pasaba en Palm Pilot Palm Pilot. y en la de HP. O Claro. sea, ya estaba ahí. La cosa es que vieron todo lo que había, replicaron, reidearon, deconstruyeron, reconstruyeron y ¡pum! Marcaron un hito en la forma en que nos comunicamos, en la forma en que estamos conectados entre nosotros y con el mundo. Entonces, sí, el follower tiene también su riesgo, pero es mucho menor porque no estás en la experimentación de a ver qué pasa y a ver qué me encuentro. Eso hablando de la primera decisión que todas empresas deberíamos de tomar de una u otra manera. Y ahorita hablo de que no Sí. necesitamos con Benavides. Bien. La segunda decisión, pues no es tan opcional. La segunda decisión es, siendo follower o siendo pionero, necesitas datos limpios. Si tu data no está limpia o no está en un proceso de limpieza, si tu data no tiene un proceso de auditoría o de control en los inputs de la información, vas cuesta arriba. Sísifo te va a pasar primero con la piedra que lo que tú llegues arriba. La realidad es que es un tema que se dejó de lado, se tenía como un opcional, se tenía como, estaría bien que tenga datos contactables de la gente. En esos tiempos de Martech, tener un dato correcto de contactabilidad de un cliente recurrente, leal, es hiper valioso. O sea, no le puedes poner pues sí le puedes poner un valor, pero este, el potencial de lo que puedes hacer con alguien que sí le llega a tu correo y sí lo lee y sí le da clic, sí le llega a tu WhatsApp, sí lo lee y sí le da clic, sí le llega hasta el MCS o el RCS, es oro, en barra. Eh, en cambio, si sigues teniendo datos donde a lo mejor el dato de contacto de una persona en su teléfono sigue siendo de 5 dígitos todavía, como en los 80s o en los 90s, que la info está, te aseguro que la tenemos. Todos los retails estamos sentados en una pila inmensa de información, de consumo, de información de clientes que ha sido recabada y recopilada a lo largo de los años, pero no tienes la disciplina, de ir cerrando cualquier gap que encuentres de algún error de datos y tener la disciplina de ir refrescando y renovando esos datos. El día que quieras decir como estrategia, soy pionero o soy follower, vas a tener un pre-work muy importante que hacer, que la misma IA te puede ayudar con algunos tools y algunos LLMs, definitivamente, y es parte de lo que existe, pero no vas a ir tan rápido como el resto. O sea, vas a ir en una carrera y vas a ver que tú traes un Cadillac de Michaco Pérez y los demás traen el Un McLaren. Mercedes, aparte con el niño Kimi. Entonces, pues, o sea, one lap behind, o sea, es algo que pasa y así es como podemos realmente ver cómo está una empresa que tiene claramente sus datos y se monta sobre casos de uso en IA contra una que no tiene bien sus datos. Sí, sí, sí. Habrá catch up. En el camino ya te ganaron 5 carreras del calendario, Sí. o 6. Coincido con lo que estás diciendo y yo creo que hubo también un muy rápido ramp up de uso de herramientas como ChatGPT o Claude, etcétera. Claro, porque son LLMs y tienen datos, llamémosle públicos, ¿no? Se alimentaron con datos públicos, pero ya cuando vas a un entorno de empresas privadas, hay un montón de información que tienen las empresas que
es clave que ese dato esté curado, normalizado, para que también los agentes o los modelos de IA puedan realmente dar una respuesta. Son tan buenos como la data sobre la cual fueron entrenados o alimentados, ¿no? Así que ahí coincido 100%. Y relacionado a ese punto, ¿cómo crees que hay que equilibrar el criterio humano con las recomendaciones o la eficiencia de los algoritmos o las recomendaciones de los agentes, ¿no? Porque yo siempre digo, a veces es contrafáctico. Por ahí la gente me dice, mira, no sé, tu mejor precio es 15 pesos, pero para realmente contrastar o desafiar a la gente a ver si ese es efectivamente el mejor precio, es muy difícil. Tengo que hacer muchas cosas, tengo que por ahí hacer pruebas A/B, en el laboratorio, en fin. Ahí hay, yo creo que un desafío y creo que no invalida el criterio humano y a que no pasemos a ser todos autómatas recibiendo órdenes de agentes, ¿no? Y el otro punto es qué importancia le das a la empatía en los puntos de venta o a la interacción humana también en un rubro como el farmacéutico, ¿no? Mira, hablando primero de la retroalimentación humana a la IA. La IA, cualquier LLM, es un modelo estadístico. Te da lo que mejor cree estadísticamente que deberíamos de estar respondiendo. Ese es el primer sesgo que tenemos que estar claros. No te está leyendo una bola de cristal. Está generando miles de cálculos al vuelo contra la información estadística que tiene. Entonces debería de responder que si revisa todas mis fotos y ve que generalmente me visto de azul, lo ideal sería que me ponga una camisa azul. Pero es que hoy voy a un funeral. Creo que no sería lo más conveniente. O peor, me he visto todos los días de amarillo o de rojo y me voy de rojo payaso al funeral. Bueno, va a haber algo memorable más allá. Hay que darle contexto. Hay que darle contexto y hay que retroalimentarle sus propias respuestas que fueron correctas. Realmente tenemos que pasar o evolucionar la forma de pensar. No es, en la parte de la IA es, oye, va a ser tan bueno, ahorita lo decías, como la información que le proveas. 1, 2. Conforme armes una arquitectura de retroalimentación, con eso vas a poder ir suprimiendo las confirmaciones humanas de las respuestas porque ya se las fuiste dando. A ver, realmente digo, sí, ciertamente Google confirmaba si yo era un robot viendo dónde había semáforos o un autobús o una persona con un paraguas. Pero también estaba entrenando, ojo, esa imagen es un paraguas, ojo, esa imagen es un bus, ojo, esa imagen es un semáforo, eso es un hidrante. Pues sí, ese tipo de retroalimentación, si no hacemos en la empresa una arquitectura de retroalimentación de las respuestas, te vas a quedar nada más en la respuesta estadística del primer set de datos que le metiste, si no le metes obviamente el contexto actual del día de hoy a que lo que quieres ver. Entonces, ¿las podemos dejar solos? Aún no. Aún hay un tema donde... Y déjate hago una pregunta, Lucas. ¿Has conocido alguna vez algún call center de personas que no tenga un supervisor que de vez en cuando escuche una llamada? No. Así funciona. Y es lo mismo. Es lo mismito. Tendremos que tener gente que esté supervisando las respuestas que le estamos dando a un cliente. Obviamente, pues la cosa es optimizar, eficientar y demás. Pero así como hoy levanto el teléfono para escuchar una llamada de cómo están tratando a un cliente mío, si está siguiendo el script que le dimos a la gente para el tipo de venta que esté efectuando, etcétera. Lo mismo tendríamos que estar levantando el teléfono o entrando a log o viendo o poniendo alertas para ver que no se nos esté alucinando o desviando las respuestas de la IA. A mí me gusta hacerla alucinar, trato de romperlas. Ya he roto unas 4 veces a GPT y otras 7 a Gemini, porque me gusta ir pues, experimentando en cómo son las respuestas, y las regaño, de buena manera para que no me mate cuando nos dominen, para que tengan piedad con un servidor y con su familia.
pero, pero sí, sí es de que, a ver, aguas, ¿por qué no me entiendes? A ver, te expliqué esto y esto y esto. Ay, sí, cierto, ya, pero, ni de rato paso conversaciones de una IA a otra y dice, no, pues sí la tronaste, sí le hiciste alucinar. Pues bueno, es un poquito lo que uno tiene que estar haciendo en el camino entre, es un tema que tiene que seguir supervisando de alguna manera. Ahora, yo admito que cuento con varios paradigmas alrededor de la IA. Posiblemente, repito, ya son los 42 años de acumulación, pero, por ejemplo, tengo un ejemplo muy padre de esta semana. Mi mujer es artista. Acaba de pintar un cuadro con acuarelas y con lápices de madera, porque también son medio acuareleables, pero estuvo acompañándose con la chata, así le llama a su ChatGPT. Entonces la chata le mandaba foto a la chata de, oye, ¿cómo va? ¿Qué me recomiendas? ¿Dónde está? Y le dio tips muy interesantes sobre la retroalimentación, donde lo que ella se hubiera aventado a lo mejor en unas 35 horas de trabajo para hacer el cuadro, digo, no en calendario, sino en tiempo de labor de ella, se lo aventó en unas 15 o 20. Oye, la chata se puso a dibujar y a trazar, no, pero le fue guiando en la sombra aquí, la sombra acá, y eso le ayudó a ella a generar, me lo decía de esta manera, es como si yo tuviera otros 20 o 30 cuadros más de experiencia Claro. el día de hoy. Entonces, dentro de mis paradigmas es cómo deberíamos de poder tratar a la IA, no solamente para supervisarla, sino para confirmar que quien está recibiendo y entregando la información es capaz de trabajar con ella, así como mi mujer. A ver, si yo me pongo con la chata a dibujar, te hago un mono con palitos. No te hago más porque esa es mi capacidad artística, por algo estoy en ingeniería de sistemas. Este, pero en las manos de mi mujer fue un acelerador bastante importante. Digo, lo hizo para un regalo, no lo vende. Si esto fuera a venta, se pone como pan caliente. En la mitad del tiempo, o en el doble, en el tiempo que hace un cuadro, haría 2 o 3 cuadros. Pues hay una mezcla en la que tenemos que trabajar y entender quién debe de poder y cómo debe de poder acceder a qué capacidades de la IA. Realmente hay un tema muy importante en la parte educativa a cómo guiarla. La segunda pregunta me decías sobre el tema de la De la empatía empatía, y el trato. sí, digamos, en el rubro farmacéutico sobre todo, y la importancia del trato de la gente que está en el punto de venta sobre todo, ¿no? Hace como unos, no menos de 15 años, sí, no menos de 15 años, me tocó estar esperando un papel, una factura o algo en un hospital. Yo estaba sentado ahí en la sala de espera, en lo que estaba, y me tocó eh, oír una conversación. Más o menos lo que yo capté de la conversación era el onboarding por parte del director médico o el médico director del hospital hacia un colaborador que iba a ser como gerente community manager, gerente de mercadotecnia, gerente de atención a usuario, UX, algo alrededor. Y le decía muy claramente, y lo voy a poner en tu persona, Lucas, es que tienes que estar consciente de que nadie quiere venir aquí. Nadie, ninguna persona que entra al hospital, no porque sea este u otro, quiere estar ahí. Ni quien va a dar a luz, ni quien viene para conocer a su hijo, quiere estar aquí porque va a pasar por un dolor y va a pasar por dormir. Nadie viene con gusto aquí. Y tenemos que partir de ahí para atender a las personas, para atender a nuestros pacientes y a nuestros clientes. Si no partimos desde esa perspectiva, estamos mal. Aquí nadie viene porque va a ver una película, porque va a comprar algo, porque... Y eso, ahora cierro la anécdota y lo traslado al día de hoy a las farmacias. Sí, ciertamente hemos diversificado las diferentes farmacias de México y del mundo prácticamente. ¿En qué pues encuentras cositas de Cosmética. botanas y refrescos y comida? Hay un tema de dermocosmética, hay cosméticos y hay dermocosméticos y hay temas de...
bloqueador solar y cosas que pudieran ser más de impulso, más de gusto, más de planeación, pero el fuerte y la razón y la raíz es Medicamentos. porque tengo mi hijo con fiebre. Es porque mi abuela está pasando por un mal momento y requiere una medicina especial. Es porque yo me acabo de caer y requiero algo para una curación. Vaya, es tanto preventivo como correctivo. Claro. Oye, voy a prevenir algo, pues bueno, pues vas a eso, pero pues nadie compra un seguro con ganas de usarlo. Nadie compra una venda o unas curitas con ganas de que se te corte el niño con un cuchillo. Lo mismo, oye, no, ya está malo el huerco, ya está malo uno, pues vas, pero no vas a gustos. En esa parte no podemos todavía no podemos soltar tanto a que una máquina le responda. Aunque, como digo una cosa, digo otra como la chimoltrufia, te podría decir también que el sesgo que hay de empatía en las diferentes IAs pudiera dar hasta un mejor trato que a veces el humano que tiene 12 horas parado detrás del counter entregando una medicina o en cualquier retail que tú quieras. Que la cajera del supermercado que tiene ahí 8 o 12 o 14 horas parada, porque ni sillita tiene para un banquito para acomodarse. Digo, pudiera, y lo digo más en Sí, broma sí, que en sí. serio, pero sí puedes llegar a programar ese sentimiento de empatía con el cliente. O sea, y ahí tenemos que encontrar una mezcla interesante entre seguir conectando vía personal y poder también esa conexión de vía personal, cómo irlo trabajando o cómo irlo conectando hacia que sea algo más masivo y pueda cubrir a más gente de un solo trancazo con la misma gente que hoy tienes. Claro. Mucho del negocio que va y la parte potencial amplia que tiene el retail y que tiene el retail farmacéutico es la conveniencia del envío a casa. Oye, a ver, mi madre está mala, la tengo aquí en mi casa, la estoy cuidando y no debo de separarme de ella, pero necesita un medicamento que tengo que comprarle y entre que mi hermana vuelve o mi esposa o a la fregada, bajo la app de Farmacias Benavides, pido el artículo. Oye, tengo una duda, no lo encuentro, necesito atención. Pues tengo que derivarme a algún tipo de chat vía WhatsApp, para poder, oye, si las primeras entradas me las toma un agente virtual, pues obviamente yo puedo concentrar más a la gente a que atiendan los casos que requieren algo más allá de, oye, mi pedido, ¿dónde está? Oye, eh, tienes pañales de tal tipo para adulto, pañales de tal tipo para bebé. Digo, ahí es donde yo veo que se puede hacer un poquito la conexión y sí, pero sin soltarlo, por lo menos por un tiempo. ¿Serán 3 meses? ¿Serán 4 años? No sé en cuánto tiempo podamos soltarlos, pero ahorita hay explosiones muy rápidas, muy importantes que es el que le apueste dinero le va a perder, porque seguramente no le va a atinar bueno, un reloj descompuesto le da la hora al menos bien una vez al día. Ahí Pero bueno, entra el second es mover advantage que mencionabas antes. Escuchaba, exacto. escuchaba en otra entrevista tuya que mencionabas cómo muchas veces idealizamos las innovaciones que vienen del norte, de Estados Unidos, pero que quizás lo que funciona allá no necesariamente funciona en Latinoamérica, ¿no? Ya sea por diferencias logísticas, por procesos, por capacidad de compra. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué tendencias tecnológicas ves que realmente pueden transformar el retail en Latinoamérica? ¿Y qué recomendación por ahí le harías a aquellos que están intentando adoptar nueva tecnología en Latinoamérica en cuanto a la tropicalización de esto, que no todos los Legos encajan en los mismos países, digamos, ¿no? Me voy a regresar un poquito al principio. Conoce tu proceso de negocio, conoce tu cliente, conoce lo que existe y funciona. No, a ver, no es el mismo mercado del argentino que el mexicano, que el uruguayo, que el venezolano, que el colombiano, que el panameño. Y somos un ente más o menos muy parecido de México hasta Argentina y Chile, muy parecido, pero también con diferencias propias. Este,
te puedo contar, sin decir marcas, de una empresa de retail de Chile que trajo su punto de venta a otra empresa en México y no lo han levantado en 3 años. ¿Por qué? Porque no embona lo mismo. O sea, y sí, este, será ya de hace casi como 1 año y medio de esa entrevista, si mal no recuerdo, en la que hablé de eso. Sí, realmente, o sea, pues a lo mejor nos parecíamos a Miami, o alguna parte de Chicago, que lo tenemos invadido, o un cacho de California, o el sur de Texas. Pero, es más, Estados Unidos es tan diverso, Claro. coast to coast, tan diverso coast to coast, que una misma estrategia no funciona igual. Entonces, me regreso a la pregunta. ¿Qué recomiendo? Conoce tu proceso. Eficientiza en tu proceso. Ponte a rayar paredes. Agarra el pintarrón, agarra el plumón, ponte a dibujar y de ahí te vas a encontrar fácilmente las mejoras a la ejecución del proceso. Y ahora sí, ahora sí, volteate a no a Estados Unidos, al mundo. ¿Quién tiene algo como esto? Es más, me gustaría que el auditorio de tu podcast nos respondiera o nos comentara un temita. Me he dado cuenta que no existe, al menos, o nadie hemos confiado, pero yo no he encontrado, una herramienta que sirva para el collection de promociones. El collection de promociones con los Los proveedores. proveedores. Retail que he preguntado, retail que lo está haciendo, No. lo hizo o lo va a hacer in-house. Claro. Y Dios, o sea, es lo mismo, es más, todos trabajamos con Unilever, todos trabajamos con Procter Gamble, todos trabajamos con las cadenas mundiales y si con ellos podemos embonar, con ellos podrán embonar todos los locales. Entonces, pero es algo que ojalá y nos pueda contestar alguien porque es algo que estoy investigando ahorita porque no he encontrado una herramienta que no sea in-house, que no se tenga que trabajar en casa. ¿Y de qué nace? De conocer el proceso de cómo hacer collection de promociones, Claro. de cómo negocias las promociones, de cómo vas a poder, en qué términos, nota de crédito a 30 días, a 90 días, todas las diferentes versiones y sabores que hay, no dejan de ser variables. Y no he encontrado una herramienta, si la encuentran, échemela para acá, por favor. Ahí Lucas les pone mi correo en mi WhatsApp. Pero, repito, y voy a decir por tercera o cuarta vez o quinta vez, conoce tu proceso de negocio, conoce tu cliente. Un ejercicio tipo design thinking sobre los dolores que tienes y lo que tienes es mucho más valioso que un white paper de Gartner. La verdad. Sí, el white paper de Gartner, el white paper de Forrester te va a dar una guía, un rumbo, va a dejar claro quiénes son los más potentes en el nicho que estás buscando, pero ese no te va a decir cómo implementarlo contigo, cómo configurar lo que tienes que hacerle, qué debes de tropicalizar por tu racionalidad. Hay un tema muy interesante, voy a mezclar retail con CPG. Hace ya algunos ayeres me tocó estar revisando e implementando una versión o una plantilla de SAP de Coca-Cola Company para Coca-Cola de Arca Continental. Imagínate el conflicto para manejar el faltante de inventario que es común. ¿Cuál crees que sea el faltante de inventario más común para la Coca-Cola o para la Pepsi? Los envases. ¿Por qué los envases? Porque el Moms and Pops, llega el vecino, voy a tener fiesta en la casa, sí, como no, llévate 4 cajas. Y se las llevan para la pachanga, las cocas o las Pepsis para no ponerle de un lado o de otro. ¿Te refieres a los retornables? Los retornables, Okay. exactamente. Y te regresaron 3. ¿Por qué? Porque no se han acabado la cuarta. Claro. Entonces llega el del camión a recolectar y le dice su Ángel que tiene que recolectar 4 cajas de retornables y solo hay 3. Claro. ¿Y sabes qué? No se preocupe, don Lucas. El jueves que venga a traerle el siguiente encargo, me lo entrega.
y los contadores y los de logística. No cuadra, Los- no cuadra en el asiento no contable. cuadra, debe haber, no cuadra, me falta, me robaron. No, no, no te lo robaron. Ahí está, no han desaparecido, no es merma. Es un retraso en la entrega, es un Claro. retraso en la entrada de inventario al almacén. Digo, y lo junto porque viene de la culpa del retail, de los moms and pops, que es un modus operandi pues muy latinoamericano, Sí, sí, sí. muy local. Seguramente en Estados Unidos habrá en algunos lugares extraños, pero no Sí, es lo común. casi que nunca vi en Estados Unidos en base retornable, eso no es muy común. Aparte, pero aún así, el tema del moms and pops es mucho más Sí, rígido, mucho más cuadrado, administrado, etcétera, etcétera. Nos llevan correcto. muchos años ahí en ese camino. Pero pues aquí Don Lucas es el señor que tiene la tienda de hace 40 años. O sea, es el de la esquina que ha estado ahí. Y el cuate que va en el carro a hacerle la venta y el que va en el camión es el mismo de los últimos 15 años también. Entonces se conocen de toda la vida. Claro que confían que no está perdida la caja, va a llegar. Entonces digo, es un poquito un ejemplito de hace algunos años, de por qué es necesario conocer el comportamiento de tu cliente. Y sí, lo puedes inferir de la información de compra, lo puedes inferir de un montón de cosas. Ve y pregúntale. Y con todo eso junto, ahora sí, ármate tu sistema integral de logística, ármate tu cadena de suministro, ármate tu modelo de ventas, ármate tu experiencia en la aplicación móvil. Ese sería la recomendación de este tecnólogo es no ves tecnología, ve procesos. Está muy bien, está muy bien. Y Homero, para ir cerrando, me gustaría preguntarte y retrotraerte, te tomas el DeLorean hacia el pasado. Si tuvieses que empezar hoy tu carrera en tecnología dentro de retail, ¿no? ¿En qué te enfocarías para mantenerte relevante en los próximos años? Ok, si pudiera subirme al DeLorean y hoy reiniciar mi carrera. Hoy tengo otra vez 23 años. Exacto. ¿En qué me enfocaría? Datos. Ok. Datos, la calidad de la información, la entrada de la información, no el query mágico ni el dashboard bonito. O sea, la parte no sexy de la IA, la parte dura de la información real en tablas, en cómo está entrando, cómo está llegando. Creo que sería un área en la que me enfocaría, posiblemente repetiría el tema de enfocarme en procesos, porque desde que empecé mi carrera me he estado metido en procesos de negocio, pero le pondría mucha más atención a la capa de datos en la parte de la casita de la arquitectura completa de TOGAF. Creo que sería un tema. El segundo tema que pudiera decir es, no sé si un poquito en mis habilidades del downskilling, upskilling. O sea, creo que es un tema que hoy es muy relevante para las generaciones que están entrando a laborar en este momento. En aquel entonces creo que todavía no tanto, pero creo que sería, si hoy estuviera reiniciando mi carrera, me enfocaría en esas dos cosas, en la parte de los inputs y las salidas de datos y en el upskilling y reskilling, porque ahorita está cambiando todo. O sea, a veces eh, no, no, o sea, no, uno no cambia de hábitos tan rápido como están cambiando las cosas en la actualidad. Aprender a desaprender, ¿no? Exactamente, el aprender a desaprender, ¿cómo le llaman? Microlearning, y ¿cuál es el otro término? El aprendizaje continuo, Claro. el lifetime learner o una cosa así por estilo le llaman al término. O sea, creo que esa parte es algo muy relevante hoy para los nuevos, para los viejos, para los medianos, Para creo que para todos, todos para todos. tenemos Pero metidos. muy buen consejo para la gente que está empezando su carrera y sobre todo aquellas que quieren empezarla en tecnología y en retail o CPG, donde has pasado Y si parte de agarro una tu carrera. última más, aprovechando el micrófono, aprender a vivir en la ambigüedad y el caos. A Muy ver, buena.
de un día para otro, la Claro. gasolina está carísima por todo lo que anda pasando en este momento. De un día para otro sale una innovación disruptiva, de un día para otro. Entonces estamos viviendo, estamos en la mayor expresión del ambiente buca. O sea, y es algo que si eso te frustra, pobre hombre, pobre mujer, Hay, vas a batallar hay en esta que, vida de este momento. hay que entrenarse en montañas rusas, hay que ir más seguido al parque de diversiones. Es correcto, es correcto. Homero, ha sido una charla espectacular. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir toda tu experiencia y tus consejos. Y espero que nos volvamos a reencontrar. Ojalá no con tanto frío en Nueva York, sino por ahí antes, en el calorcito de México. Va, el día que quieras, bienvenido e invitado, Lucas, y muchas gracias nuevamente por la invitación a ti y a tu audiencia. Espero que sea algo que a la gente le resuene, y si no, pues no digan nada y no, y no tienen hate. No, les va a Este, resonar, les va a cualquier resonar. cosa, dejas ahí mis contactos de LinkedIn y de correo en lo que pueda rebotar idea con alguien. Me encanta este tema. Muchas gracias por todo, Lucas. Muchas Muy gracias a agradecido por la ti, invitación. un fuerte abrazo y a los que nos escuchan, los esperamos en el próximo episodio de Bits, Bots y Bolsas. Muchas gracias por escucharnos en Bits, Bots y Bolsas. Esperamos que estas ideas impulsen tu visión para el retail del futuro. Te esperamos en el próximo episodio.